Hola a todo el mundo. Espero que te encuentres muy bien. Estamos acá dando comienzo al sexto video de estas charlas de hermenéutica y nos encontramos nuevamente con el pastor y maestro Gustavo Rizo desde Canadá para que hoy podamos charlar acerca del lenguaje figurado. Algo que por ahí parece, bueno, algo extraño o de otro tiempo, sin embargo está tan presente en la literatura bíblica. Queremos darle la bienvenida a Gustavo desde Canadá. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, hola no sé cómo decir, televidentes, zoomvidentes, compuvidentes, a todas las personas que nos ven, un abrazo grande. Internautas, no sé qué hay. Internautas, ahí está, ahí está. No. Internautas. Hoy queremos hablar de esto que se llama lenguaje figurado y te queríamos preguntar un poquito que nos puedas introducir en el concepto general de qué es lo que es el lenguaje figurado, que es algo que está permanentemente en toda la literatura universal, pero específicamente desarrollado en la Biblia, y a veces a la hora de interpretar, por ahí literalizar el lenguaje figurado, o no poder reconocerlo, bueno, nos lleva por ahí por ciertos caminos de literalización en algunos aspectos que son poéticos o son figurados. Así que, ¿nos podrías contar brevemente de qué se trata el lenguaje figurado en términos generales? Claro, bueno, el lenguaje figurado, como vos decís, es parte del contenido, del enorme contenido que está en la Biblia, aunque es un lenguaje que nosotros utilizamos todos los días. Creo que en alguna otra charla hemos hablado de me muero de hambre, estoy muerto de sueño. eh, Usamos palabras que sabemos que en nuestro contexto no significa que nos estamos muriendo literalmente. Entonces, todo lo que pasa deja lo que tiene un entendimiento no necesariamente literal, es parte del juego del lenguaje figurado. Es cómo utilizamos las palabras, cómo utilizamos los verbos, y cómo armamos oraciones o queremos expresar cosas, ¿no es cierto? Claro. Tal vez una de las cosas que estoy pensando que mencionabas es que esto es parte de nuestro lenguaje cotidiano, tal vez no nos damos cuenta que lo usamos y algunas personas están viéndolo y reflexionando, pero esto lo usamos permanentemente en nuestro lenguaje, ¿no? Así es. Metáforas, hipérboles, que ahora seguramente vamos a comentar. Pero y tal vez ahora al reflexionar uno los empiece a identificar en su manera de hablar. Yo tengo un número, por ejemplo, que suelo usar, que son los 8 millones de veces, ya te lo dije, no sé, y no dije 8 millones, pero es la hipérbole, y cada uno tiene un número Claro. o tiene maneras de decir cosas con la intención de enfatizar, de subrayar, de hacer algo por ese estilo. Pero tal vez pensamos que el hecho de que el texto sagrado carece de este tipo de cosas, porque a lo mejor nosotros asociamos lo sagrado con algún tipo de espiritualidad que no tiene estas cosas Ujú. cotidianas, ¿no? Y despojamos al texto sagrado de todo lo figurado porque tal vez nos parece banal, nos parece cotidiano, y asumimos que al ser sagrado y al ser divino, tiene un tipo de lenguaje que carece de todo eso, Ujú. ¿no? Pero bueno, el texto sagrado incluye este tipo de expresiones, ¿no? Es que el texto sagrado es la revelación de Dios, pero en lenguaje humano. Eh, No importa qué idioma, si fue hebreo o si es argentino o mexicano, no importa cuál idioma. Es un sí, lenguaje humano. y además también el hecho de que es humano y otra característica, o sea, uno piensa que lo sagrado tiene como que otro canal de sentido, Ujú. o si no, también el hecho de que porque fue hebreo, uno sacraliza Ajá. o idealiza la cultura del pueblo hebreo, la cultura de los pueblos antiguos, pensando que, bueno, ellos hablaban de otra forma. Y esto que vamos a hablar a continuación ha estado presente en todas las culturas, Ajá. en todos los tiempos. Sí. Forma parte de la expresión humana en la producción literaria y en la producción oral, en todo tipo de expresión humana. Y hasta a veces Dios mismo las utiliza a Ujú. través de los profetas directamente, o sea, Él hablando a través de los profetas, no solamente un profeta relatando un acontecimiento, sino que Dios hablando
a través de los profetas utiliza muchas figuras, Ujú. mucho del lenguaje figurado. Jesús mismo también Sí, lo usó un claro. montón. Así que, ¿qué te parece si nos contás un poquito bueno, de cuáles son, digamos, algunas de estas características Ujú. o cuáles son los aspectos del lenguaje figurado que cabrían destacar en esta conversación? Bueno, podemos hablar de algunos. Podemos empezar, por ejemplo, con la hipérbole. Em, eh, A ver qué es la eso. hipérbole es algo, es una palabra, no se asusten por las palabras, porque son técnicas, pero no pasa nada. Una hipérbole básicamente es una exageración. Es ese 8 millones de veces, te dije, que, Mm, que no lo enchufes así, enchufalo así. mm, Entonces, la exageración es una mecanismo también de la literatura mm, para, no para, a ver, la exageración es un medio, no un fin en sí misma, ¿no es cierto? ujú, La exageración o la hipérbole es una manera de expresar algo superlativo, algo poderoso, algo grande, algo completo. Una hipérbole, por ejemplo, cuando en Lucas, cuando dice que llamaron a empadronar a María y a José, que tienen que salir de Nazaret y ir hasta sí, Belén, ¿te acordás? Entonces sí, Lucas dice que el todo ejemplo, el mundo. claro, Lucas dice todo el mundo. Y Sí, no sé, evidentemente es una hipérbole, es una manera de decir que todas las personas de esa tierra tenían que ir. Y sí, nosotros utilizamos, mira, hasta esa misma frase nosotros usamos, como decimos, che, vino alguien, se va a ir alguien, sí, no, todo el mundo está viendo esa serie, todo el mundo está sí, viendo Fauda por Netflix, y no es todo el mundo. sí, Nosotros queremos decir que hay mucha gente que está viendo Fauda, o no sí, sé. Entonces, sí, pero la hipérbole lo que hace es poner, justamente utiliza mm, la persuasión por medio de la exageración para querer mostrar que algo realmente es grande o es profundo o es alto. Si está hablando de algo alto, es más alto que los cielos. Y sí, si está algo profundo, es profundísimo, lo más profundo que hay. Y si es algo grande, es lo más grande que hay. Entonces, es una manera en que nosotros podamos gráficamente tratar de no ponerle límites, ¿verdad? A lo sí. que estamos Y, escuchando. y cuando uno ahora a la hora de interpretar, ¿no?, una hipérbole, entonces, o sea, tenemos en cuenta que esto es una exageración, pero que tiene un propósito. O sea, no podemos interpretar literalmente tal cosa, Claro, ¿no? claro. Entonces, pero yo estoy pensando en una hipérbole que creo que la mencionamos en otra charla, esta de Jesús, que es tan gráfica de la viga en el ojo, ¿no? Ajá, Vos tenés una basurita y el otro tiene una viga. Evidentemente no tiene una viga en claro. el ojo clavada, pero esta imagen que despierta la visualización, el correr con la imaginación detrás de esa hipérbole le da muchísimo sentido a lo que estás queriendo decir. Sí, Jesús lo hace claramente gráfico, lo hace entendible y lo hace impactante también, y ¿no? fíjate, permíteme una observación sobre eso, que la comparación es con algo posible, una Sí, basurita, sí, eso es algo factible, con una viga, que no es factible. Es lo mismo que colar el mosquito, sí, también. que eso es algo posible. ¿No es cierto? Cuidar de que no te caiga, como decía, la leche tiene un pelo, ¿no? No, la mosca en la Sí, leche, vamos a decir, o el la mosquito. mosca Vos podés moscar, vos podés colar el mosquito, pero ¿cómo haces para tragarte un camello? sí, Entonces, fíjate que es como que la línea de pensamiento tiene dos puntas, la una es posible y la otra es imposible. Y justamente está muy esa bueno eso. imposible, que es la hipérbole, la que te capta la atención, como vos decís, tener Sí, una viga en el ojo, sí, no se puede, sí. es imposible. Entonces, pero así de Entonces, ciego uno puede ser. mm, mm. Y esto es muy interesante para todos los que nos ven, porque por ahí, por ejemplo, con el tema del mosquito, el rico pasar por el ojo de una aguja,
Ajá. a veces esta creo que es una interpretación que las hemos escuchado mucho, de que en las viejas ciudades había una puerta como el tamaño de una aguja, lo que Jesús quiso decir en realidad era que el camello no podía pasar por ahí, este, y o sea, es una hipérbole, o sea, está señalando la imposibilidad, lo Claro. no factible, para señalar Sí, precisamente el hecho de la riqueza en el corazón de un hombre. Y fíjate lo que, tal vez para señalar a todos, que cuando nosotros queremos forzar la interpretación de un hipérbole, terminamos buscando argumentos que terminan quitándole el impacto a la verdad, claro. ¿no? Que quiere señalar, porque finalmente la buscamos a través de algo, tratamos de ubicarla en el tiempo y en el espacio, como esto, lo de la puerta, y termina perdiendo el impacto, ¿no? Claro. Es que el propósito de la hipérbole yo creo que es dejarte pensando, ¿viste? Es Sí. dejarte callado, Mm. de alguna forma, ¿no es cierto? Sí. Dejarte callado pensando, wow, qué difícil que va a ser para un rico entrar al reino de Dios. Sí. O qué difícil es cuando uno quiere, imagínate tratar de sacar, imagínate, a ver, pongámoslo en el plano literal. Suponete que Jesús estuviese hablando literalmente, que vos tenés una pajita en el ojo, una astillita, y yo vengo con una viga, ¿no es cierto? Sí. Eh, se me hace completamente imposible ni siquiera llegar hasta vos. Yo sé que lo que digo suena Sí. absurdo, pero eso es el plano literal. Entonces, en Sí. el plano literal no encuentra manera de ser utilizada y ser De comprendida. ser utilizada, sí, sí. Claro, entonces es algo para dejarte pensando, es como decirte, es imposible que yo con esta viga en el ojo pueda Claro, ayudarte vos a sacarte tu sí, pequeña pajita. Entonces, creo que la parte de la riqueza del hipérbole es esa, dejarte pensando dejarte y, pensando, sí. claro, porque te compara algo que es factible, posible, con algo que es imposible completamente y hasta absurdo, ¿no es cierto? Si lo Sí, pensara uno literalmente. sí. ¿Qué otras figuras literarias dentro del lenguaje figurado podría señalarse para destacarle a los internautas, a los que están viendo esto, A los que esto a miran. través a los que miran? Sí, Hay que buscar una bueno, palabra, ¿no? Porque sí, ahora son tantas las yo creo plataformas, que ¿verdad? Que sí, em, una, una, a ver, una figura que a mí me ha ayudado mucho a comprender mucho el texto bíblico ha sido la figura que se le llama polisemia. ujú. Por ahí la palabra también suena media técnica, pero no nos tenemos que asustar porque No, son no, nada está más muy que bueno. palabras, ¿verdad? Sí. Mm. La polisemia es aquella figura que nos enseña a ver cómo en la Biblia la misma palabra, es parecido a lo que habíamos estudiado con símbolos en clases pasadas, cómo la misma palabra, de acuerdo al contexto o de acuerdo a la manera en que está utilizada, significa cosa diferente. Entonces, polisemia sería la polivalencia de significados de la misma palabra. Por ejemplo, para referirnos son casos bien prácticos de poder observar, y es en Juan, por ejemplo, en las cartas de Juan, sobre todo la primera de Juan, cómo Juan utiliza la palabra luz, cómo Juan utiliza la palabra vida, mundo. Eh, por ejemplo, nosotros sabemos el texto por excelencia del Nuevo Testamento que casi todo el mundo conoce, Juan 3:16, que Dios amó al mundo y por eso dio a su Hijo, ¿no es cierto? Entonces, entonces nosotros vemos, si tuviéramos ese solo versículo, pensaríamos que el mundo es algo bueno. Después Dios dice, no amen al mundo ni las cosas que están en él, porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Entonces, ¿cómo? Pero me acaba de decir que Dios ama al mundo. Ahora me dice que no ame al mundo. Bueno, este es un ejemplo que doy, pero los que conocen el Nuevo Testamento se van a dar cuenta de que el Nuevo Testamento tiene estos contenidos. O, por ejemplo, otra palabra muy rica polisemánticamente
es la palabra ley. ¿Cómo utiliza Pablo la palabra ley? Entonces, porque de pronto la ley para nosotros, en un momento de nuestro entendimiento, la ley es el Antiguo Testamento. Pero en otro momento, Pablo, aunque utiliza la misma palabra, que sería la palabra nomos en griego, que es ley, significa otra cosa de pronto. No es que cambia, a ver, no es que significa puerta, pared o cualquier cosa absurda, no. Sí, 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 sí. Sigue teniendo el sentido de lo que es la ley de Dios, pero no tiene que ver el rigor ritualista, por ejemplo, que tiene apegada la palabra ley. Cuando uno escucha la palabra ley, que hemos caminado o nos esforzamos en caminar en la gracia de Dios, la ley nos retrotrae a cierto aspecto de la vida espiritual con el cual no queremos tener nada que ver. Sin embargo, la palabra ley también Pablo la utiliza de otras maneras. Entonces, Sí. El problema con la riqueza de la polisemia es poder descubrir cómo Pablo o Juan o Pedro utilizan las mismas palabras, la misma palabra, la misma manera de escribirse, simplemente en otro contexto y le da otro significado diferente. Sí, y esto vale la pena señalarlo, porque creo que es una de las cosas tal vez que inocentemente o a veces queriendo justificar determinados argumentos, utilizamos un valor de la palabra Ajá, y focalizamos en ese entendimiento que nosotros tenemos de la palabra para hacerle decir al texto algo que no dice, ¿no? claro. Entonces, esto con la palabra ley, por ejemplo, sucede mucho. El otro día estábamos haciendo un trabajo y señalábamos como 8 usos de la palabra ley. Wow. A qué hace Imagínate. sentido la palabra? ¿No? O sea, la ley a veces son los 10 mandamientos, la ley a veces son los escritos de Moisés, la ley es todo el Antiguo Testamento, la ley, bueno, hay muchos usos de la palabra ley, especialmente en Pablo, ¿no? Que es el que Sí. más toma el concepto. Me acuerdo un trabajo que hicimos con vos, era Romanos 8.2, y ahí aparece como 4 veces la palabra ley, ¿no? Eh, y en cada uno apunta a distintas cosas, y es la misma palabra Claro. indicando cosas diferentes, ¿no? Pero esto creo que vale la pena señalarlo porque, y especialmente en nuestro contexto que estamos trabajando mucho con la verdad del nuevo pacto y todo lo que se está viviendo y lo que se está impartiendo a la luz de la palabra de Dios, tal vez en el énfasis de señalar una verdad, o de compararla o de contrastarla, las personas identifican siempre ley con el valor representativo de lo que significa el antiguo pacto, ¿no? Claro. Como un sinónimo del antiguo pacto. Y no siempre la palabra tiene un sentido, ese sentido no siempre es un sentido peyorativo, porque a veces Pablo lo usa en un sentido más, tal vez más negativo, porque está Ajá. contrastando la gracia con la ley, pero en otras veces lo usa como un valor totalmente positivo. Dentro del nuevo pacto también hay leyes, y la ley del espíritu de vida, por Ujú. ejemplo, señalando cierto uso y cierto valor, que si uno quiere ver esa palabra, que es la misma, nomos, Ujú. el sentido de la ley como el viejo pacto, bueno, evidentemente la interpretación va a ser catastrófica. Correcto. Ya. Así que eso, atención a todos, ¿no? Que eso está muy bueno, bueno, leer el contexto, profundizar, no sé qué herramientas podría señalar vos para hallar de alguna manera clara y evidente el sentido de la palabra. ¿Sabés qué Que, puede ser útil en este caso? Aparte de la Biblia que nuestros oyentes o videntes están usando como comúnmente, probablemente sea la Reina Valera del 60, pero ahora hay una gran gama de versiones. Y aunque me apego a la Reina Valera del 60 por varias razones que en algún otro momento podremos conversarlo, en este sentido son buenas las paráfrasis. En este sentido, como para identificar la polisemia, el valor polisémico de ley, por ejemplo, o de mundo, de luz. Eh, Carne era otra carne, palabra. carne. Carne. Sí.
Sí, correcto. Entonces, creo que las paráfrasis, no tanto la Biblia al día, porque es la Biblia al día, quizás de las primeras paráfrasis que aparecen en español, tiene una gran dosis de interpretación. Pero, por ejemplo, una Biblia como la Nueva Traducción Viviente, que no es una paráfrasis, es una traducción de los originales, simplemente que con los equivalentes resontra superdinámicos, más dinámicos que los de la nueva versión internacional. Entonces puede ayudarnos a entender, sin ser una paráfrasis, nos puede ayudar a entender el valor que las palabras, que la misma palabra tiene en diferentes contextos. Sí, esto da para un video de traducción, porque justamente el otro día hablando sobre el tema y nos ponemos en un debate, si es paráfrasis o no. Ya. Pero bueno, sobre crítica y el uso de la traducción, algunos la catalogan, más allá de que es traducción y todo lo que es la dinámica equivalente, la he visto que la mayoría las cataloga como paráfrasis. Sí. A la NTV, la PDT, la Palabra de Dios para Todos, que ahora está siendo muy usada. Pero bueno, en ese sentido creo que tienen un valor incalculable y creo que muchos ya lo han descubierto a eso. De poder leerla, usarla como una lectura paralela para iluminar el Sí, sentido de algunas palabras que a veces sí. en la Reina Valera especialmente cuesta, no solo por el valor del vocablo, sino también por todo el tipo de sintaxis que tiene, ¿no? La construcción de las oraciones y todo, que por Sí. ahí al lector moderno le puede costar un poquito. Pero bueno, buenísimo el consejo. ¿Y qué otros, algunos aspectos más del lenguaje? A ver qué podríamos Bueno, señalar allí. otro que me pareció, cuando lo estudié, y me pareció muy interesante, es también otra palabra bastante técnica, que es la palabra antropopatismo. A ver Y esto. parece una palabra que intimida, que asusta, ¿no es Ah, cierto? ah. Em, Mira, te hago un paréntesis. Ayer Dale, estaba escuchando una conversación entre dos científicos, un físico y la otra chica científica algo de biología, no me acuerdo qué era. Pero ellos hablaban, en un momento empezaron a hablar con lenguaje muy técnico y académico. Y en un momento tuvieron la tentación entre los dos de bajar el lenguaje. Dijo, no, mira, no tenemos que bajar el lenguaje, lo que tenemos que hacer es acercar el lenguaje, es achicar las distancias con el lenguaje. qué Lo que bueno tenemos que esto. hacer es explicar, pero no bajar el lenguaje, porque bajar el lenguaje es como dijo Einstein, le dijeron a Einstein, eh, profesor, ¿usted podría explicar la teoría de la relatividad de una manera que todos la podamos entender? Eh, sí, le dijo él. Sí, sí, lo puedo hacer. Pero ya no sería la teoría de la relatividad. Ya no sé si lo contesto en otro video, pero me parece muy interesante de que a veces nosotros en el énfasis de querer hacerlo entendible terminamos bajando ciertas cosas. Y es bueno que el que nos está escuchando pueda Ujú. tener acceso a estas palabras porque son las que va a encontrar en cualquier texto, manual o en cualquier Sí, literatura es cierto, medianamente seria. es Porque a cierto. veces en el énfasis de querer aclarar tanto terminamos generando nuevos vocablos que terminamos hablando en un idioma con una nueva fraseología que Medio nadie entiende, híbrido, sí, sí, sí. un híbrido que Sí. universalmente estas son las palabras con las que se identifican estos rasgos del lenguaje. Y es bueno que si los estás oyendo por primera vez y te parece que te cuesta y te parece raro, te queremos animar. Parece complicado al principio, pero una vez que uno se familiariza, y especialmente si después vas a leer algún texto o buscas por internet, vas a encontrar muchísimo material a través de estas palabras. Así que bueno, Entonces decía del antropopatismo. el antropopatismo. El antropopatismo es esta figura que reconoce o atribuye, mejor dicho, reconoce cómo se le atribuyen a Dios sentimientos o emociones humanos. Eh, por ejemplo, eh, sentimientos en Dios, que los encontramos expresados como por medio de la ira, el enojo, la alegría, eh, Sí. el estupor, el fastidio, cosas que en un punto uno se pregunta, pero ¿cómo Dios? Hay una frase, sobre todo en el Antiguo Testamento, bien llamativa, que dice, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Sí. ¿No es cierto? Y eso te Eso hace, da.
Entonces, Eso ¿cómo da es que para... Dios se arrepintió? Porque significa que Dios metió la pata entonces, que dijo, Hace uy, ¿qué es lo que pensar hice? esa... eh, ¿No es cierto? De ninguna manera es, recuerden que las escrituras es la revelación divina, pero por medio del lenguaje humano, ¿no es cierto? Y aunque las palabras, Dios mantuvo la inspiración y guardó, inspiró a los hombres para que puedan escribir lo que tenían que escribir, nunca anuló su parte humana a los hombres. Los hombres fueron hombres, no fueron máquinas los que escribieron la Biblia, ¿verdad? sí, Entonces, la mejor manera para el escritor que narra el acontecimiento de Noé es que a Dios le causó un pesar tan grande en el corazón, la manera en que el hombre estaba viviendo, a la vez el pesar tiene que ver con decidir destruirlo para recrear el mundo, ¿no es cierto? Entonces utiliza la frase se arrepintió. Es una frase que humanamente tiene mucha fuerza, ¿no es sí, cierto? Claro, cuando se le sí, sí. Y atribuye a aplicada a Dios, Dios, wow, claro, sí, sí. entonces, eso es aquí donde entra el uso del antropopatismo. Mira, recuerdo uno porque recuerda a tu hija, Ajá, recuerda a tu hija, a Neyel, con 12 años, preguntándome, Dios dice, hay un mandamiento que dice que no tenemos que ser celosos, pero la Biblia dice que Dios es celoso. ¿Cómo es? Recuerdo una charla con Neyel cuando tenía 12 años, Neyel. imagínate, Tremendo. 10 Y años digo, atrás. ¿cómo le explico? Y por ejemplo, los celos de Dios Ajá, también, ¿no? Que son sí, una figura que por ahí uno las dimensiona a la luz de la experiencia humana y aplicada a Dios es fuertísima, el arrepentimiento, sí. los celos. Bueno, creo que años atrás leíamos a Mike Bickle cuando él hablaba sobre David, Mike Sí, Bickle, el pastor de IHOP aquí en Kansas, y sí, hablaba cómo David interpretaba todas las emociones de Dios, ¿te acordás? sí, Sobre sí, sí, todo en los salmos. sí, sí. Entonces, pero realmente Dios tiene celo, realmente puede arrepentirse. Fíjate que todo el paquete de emociones, un tema puede ser escabroso, ¿no es cierto? Sí, sí, yo Pero me para estoy mantenerlo en la imaginando superficie un la poco, devolución del video. sí, para mantenerlo a un nivel manejable, Dios es espíritu y Sí, cualquier parecido que nosotros podemos encontrar con Dios no significa que Dios sea así, significa de que Dios se deja parecer así para sí. que nosotros tengamos acceso a Dios. Ujú. ¿Cómo nuestra mente finita puede interpretar lo infinito? ¿Verdad? Sí, Entonces, totalmente. no, lo finito no puede hacerse infinito. Sin Ujú. embargo, Dios infinito se ha hecho finito en Cristo, ¿verdad? En la persona Jesús, ¿verdad? Se hizo finito, Ujú. lo palpamos, dice Juan. El verbo Sí, tocante lo tocamos, no sé, lo podíamos sentir. Entonces, sí. Él decide hacerse finito, ponerse en un envase humano, porque nosotros no podemos hacernos infinitos para conocer a Dios. Entonces, Dios se Ujú. redujo a lo que se llama en Filipenses la kenosis de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, Qué interesante, sí. Sí, no, 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 terminá de idea, dale. No, no, que de vuelta, cada vez que terminás yo digo, lo quiero subrayar para el intérprete, porque cada vez nos vamos metiendo, especialmente en estos últimos, a medida que venimos gradualmente, en temas que producen mucho sentido mal interpretados. ajá, O sea, y se llega hasta a veces a una cierta construcción doctrinal, ¿no? Sobre sí, ciertas cosas. Porque junto con lo de antropopatismo, creo que está también con lo del antropomorfismo, ajá. que te lo adelanto un poquitito, pero seguramente vas a hablar algo de eso, que está muy relacionado a esto, es la atribución, ¿cómo lo dirías vos que es el antropomorfismo? Y bueno, así como el antropopatismo es atribuirle a Dios las emociones humanas, el antropomorfismo es atribuirle a Dios la forma humana, O sea, los ojos, conecto eso, sí, ojos, las manos, las ¿no? manos, el brazo fuerte. Jehová te sacó de Egipto Sí, con con brazo brazo fuerte. fuerte. Por el dedo de Dios echó fuera a los demonios. Sí. Entonces, esto a veces
ha hecho que algunas personas lleguen a la conclusión de que Dios tiene ojos, de que Dios tiene manos, y de que como nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces toda esta cuestión sensible y antropomórfica nuestra, en cuanto a la experiencia de nuestra vida emocional y racional, la atribuimos casi directamente a Dios. Entonces, hacemos un Dios muy humano, Ujú. y aunque lo espiritualizamos, a veces nuestra construcción imaginaria de Dios es una hipérbole sacralizada de lo mejor del hombre, pero hecho por 1000, por 1.000.000. Claro. Y ni siquiera Dios es eso. Ni siquiera es lo mejor de nosotros multiplicado, ni lo más perfecto de nosotros multiplicado por el infinito. Supera eso y lo trasciende completamente, ¿no? Y tal vez para el lector pensar esto en dimensión teológica sea la primera vez que lo pueda tal vez animarse a pensarlo, pero bueno, el lenguaje de la Biblia en ese sentido no está a veces señalando el hecho de que Dios tenga esto como un atributo de su en cuanto a la forma, podría decir, Ujú. eh, Claro. sino que señala de alguna manera inteligible para el ser humano el que pueda formar una idea y un concepto acerca de la revelación divina, si no quedaría todo en lo etéreo. Claro, no. Sería, Dios tendría un lenguaje que sería inaccesible para nosotros, sería una especie de gnosticismo, Sí. ¿no es cierto? Sí. Que algunos El otro, iluminados solamente podrían sí, entender y todos los demás estaríamos ahí. ¿Qué quiso decir? sí. El otro día, el sábado, estaba compartiendo y hablando acerca de revelación y general y específica, y pensaba, compartíamos con esto con los hermanos, que, o sea, el hecho de que cada vez que Dios hable, es una limitación, entre comillas, decirlo, que el hecho de que Dios, en base revelación en un concepto entendible para el hombre, de alguna manera Dios está limitando una expresión para que la podamos entender, porque el ser humano no puede comprender la grandeza y la eternidad de Dios. Y si Dios no se autorrevela y no se da a conocer, sería imposible para el hombre conocerlo, y terminaríamos en el mejor de los casos en un gnosticismo que sería Claro. Mira, una cosa ¿sabes qué terrible. creo en cuanto a eso? Que cada vez que Dios habla, es de alguna manera Dios se está haciendo hombre, Hmm. Sí, 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 sí. porque nos habla a nosotros de una manera en que nosotros, sabes que estudiando algo la semana pasada, hace 2 o 3 semanas, hay una gente en Zimbabue, hay una tribu en Zimbabue que habla de esta forma. Wow. Es increíble, nunca se me hubiera ocurrido. ¿Y sabes qué es lo que me quebraba el corazón? Decir, Dios, si vos los entendés, Ah. vos entendés exactamente lo que te están diciendo. Hablan con, hablan con sonidos. Es decir, bueno, claro, todo el habla Sí, 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 ocupa el sí. sonido, pero Sí, la producción del sonido es completamente diferente a cualquier otro idioma ahí codificado está. humanamente. Exactamente. Es como que, sí, es un instrumento completamente diferente. Sí. Entonces, pero tiene un significado, están expresando algo. Entonces, ¿cómo Dios les habla a ellos? Mm. En una manera en que esta gente que habla con sonidos así lo entienda. Entonces, si vos te pones a pensar, yo creo que cada vez que Dios nos habla, de alguna manera Dios se está encarnando. Sí, Así, vos fijate que yo pensando un poquito en esto, nos vamos un ratito a los televidentes, aguántenos un poquitito, pero si nosotros no tuviéramos un idioma que nos forma, porque esto es la importancia del lenguaje, ¿no? Hablando ya ujú, el valor simbólico del lenguaje expresado, y nuestra mente se va formando a través del lenguaje. Es ujú, increíble, ¿no? sé, uno se pone a pensar, y tal vez si habláramos con un semiólogo o con personas que se dedican a la semántica y todo esto, nos pudieran cómo la educación del cerebro. ujú, Y fíjate que nuestra experiencia de Dios
sea, primero, el lenguaje nos permite interpretar todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque le podemos poner nombre. Por lo tanto, cada vez que podemos nombrar algo, lo podemos ininteligir, lo podemos percibir sin necesidad de que algo así nos esté pasando, pero lo podemos comprender. Y todo el valor simbólico que una palabra tiene y que desarrolla dentro de nuestro interior fue formado por el lenguaje. Y ahora fíjate que toda nuestra experiencia de Dios, especialmente todo lo que tiene que ver con la verbalización de lo divino, la palabra de Dios hablándonos, la experiencia de lo divino, corre sobre estos carriles de alguna manera de lo que por medio del lenguaje fuimos conociendo. Y me acordaba de esto de la historia de Helen Keller, porque ella que no podía ver, no podía leer, no podía, y cómo su experiencia con Dios también, el lenguaje le permite de alguna manera ir teniendo experiencias con Dios, que en su lenguaje, en su mundo, que ella lo describe como de oscuridad, sin poder ver, sin poder oír, con todas estas privaciones que tenía. Sí. Sí. Pero el hecho de no poder estar comunicado y de no tener el cerebro de alguna manera desarrollado para poder comunicarse, tanto para poder interpretar como para poder emitir sentido de las cosas, no sé, uno se pone a ver y es tremendo todo lo que sale, porque vos fíjate que cuando vos experimentás la presencia de Dios y la palabra de Dios, la experimentás en tus códigos lingüísticos. Seguro, sí. ¿No? Y tiene sentido en tus códigos lingüísticos. Y es tremendo porque tu ser está constituido de alguna manera en un eje interpretativo, ¿no? Estamos por ahí, suena raro todo esto, pero nuestra experiencia sensible de la divinidad acontece a través de lo que está mediado por el lenguaje y de lo que el lenguaje le fue dando sentido. Por eso, en un punto, el apóstol Pablo llega a un conocimiento que trasciende lo del lenguaje, y él llega a decir la realidad de lo inefable, de lo indecible, de lo indescriptible, donde ya acá no hay palabras. Y es como que tiene un destello de esa realidad para la cual no existe lenguaje, no existe realidad humana que lo pueda expresar. Eso es tremendo. Pero digamos que de alguna manera cuando el común, por llamarlo común, o toda la revelación específica de Dios, vamos a ponerla, desde su autorrevelación específica, dándose a conocer al hombre a través de la palabra, a través de Jesucristo, y a través de todos sus acontecimientos históricos, va expresada a través del lenguaje, ¿no? De hecho, la Biblia es lenguaje, o sea, sí. Y son palabras que activan en nosotros, que posibilitan el conocimiento, que nos dan acceso mucho más que a una idea, ¿no? Y que terminan operando en nuestro corazón y que terminan creando como un depósito para la fe, para poder responder a esa invitación a la que la revelación de Dios nos invita, o nos tiende un puente y lo franquea para que lo podamos pasar. Pero es tremendo, es muy lindo, y a mí me gustaría quedarme hablando de esto acá, pero como todo este valor, tal vez lo que yo nunca lo había pensado, pero cómo a través de toda la concepción espiritual y emocional de nuestro ser y mental, nosotros vamos percibiendo a Dios por el uso de nuestra experiencia, por la educación del lenguaje. Y yo pensé, sin ese medio, ¿no? Un ser que nunca está educado, en el sentido de, no estoy hablando de una educación cultural en determinado momento, sino que un ser que no pueda desarrollar las habilidades, no solo del lenguaje, sino de la comunicación, independientemente cómo esa comunicación sea simbólica, no verbal, pero el ser humano necesita comunicarse para poder interpretar la revelación de Dios, ¿no? Y especialmente, llevándolo a nuestro plano, nosotros cuando sentimos la presencia de Dios y la palabra de Dios operando en nosotros, la sentimos en español, por ejemplo. Claro. En castellano. Dios te habla, tu experiencia de Dios es en español. Sí. Pero no es porque Dios hable español, por ejemplo, usando el antropomorfismo, ¿no? Y todo eso.
nuestra experiencia espiritual de Dios, la produce nuestro espíritu y nuestra mente la interpreta y todo lo codifica en español, pero no es que Dios esté hablando español, o sea, tal vez nos vamos muy lejos con esto. No sé, si vos querés corregirme No, corregir, agregar, pensar, qué cosa tan maravillosa que a Jesús se le llame el verbo, ¿no? La palabra. Precisamente, Eh, es tremendo eso. es una Bueno, cosa hablábamos de eso, ¿no? Que para el hacer verbo silencio se reverente, ¿no? encarnado. Sí, totalmente. Uno termina, por eso es terminamos como Job, ¿no? Uno se da cuenta, hablé tantas cosas, pero al Ajá, final de todo esto es me postro, no entendía, no es que no entendía nada de soy un burro, de maldición, es que yo creía que sabía, pero cada vez que creo que conozco algo me doy cuenta que hay una eternidad más que me sí, supera y es como ola tras ola, tras ola, tras ola, tras oleada. Y no tengo más que postrarme en adoración, que reconocer sí. nuestra finitud y que será, pero es una imposibilidad sagrada que activa nuestra reverencia con conocimiento, porque y esto es algo glorioso que tiene la revelación de Dios, porque creo que, por ejemplo, Dios se dio a conocer a través de la creación, pero es un temor reverente genérico. Pero solo cuando Dios se da a conocer en su persona y especialmente en su palabra y Jesucristo como el Verbo encarnado, ahí podemos conocer su nombre, oler, sentir, saber, Ajá. ser específico y en su revelación personal y puntual en su persona podemos conocer su intención, su voluntad y conocer sus pensamientos y sobre todo su amor, ¿no? Cosa que en lo general, el hecho de la consideración y la contemplación de lo general no nos permite acceder al conocimiento inteligible de la naturaleza divina, no simplemente su deidad, como dice Ajá. Pablo en Romanos, y su poder, pero el amor, la gracia, solo es conocible accediendo a su persona en su revelación, ¿no? En el Verbo Ujú. encarnado. Bueno, Uf, por eso creo que se nos ha sido dada la adoración, porque la mm, adoración es la única respuesta posible de un corazón asombrado. sí, Eh, la adoración, el silencio delante de Dios, sí. la adoración, creo que es el instrumento que Dios nos da para que podamos responder a lo inefable, a lo que Mm. nos supera, como decías vos, eternidad tras eternidad tras eternidad. La única manera de poder responder y no reventar es, Es, es eh, adorando. mm. Así que Sí, está buenísimo eso que estás diciendo, porque tratando de expandir la idea de que, bueno, no sé, seguramente quienes nos oyen se acordarán cuando la adoración eran las canciones lentas y alabanza eran las canciones rápidas, ah, sí, sí. ¿no es cierto? Tuve, Cómo la adoración cómo pasa por otro, no por otro canal, pasa por otra vía láctea, sí, ¿no es directamente, ¿no? cierto? Sí, es interesante, porque estuvimos charlando con unos conversatorios acerca de alabanza, adoración y mencionando este concepto de la... Precisamente, mirá qué interesante esto, porque como el sentido, y esto cabe señalarlo porque muchos que nos están viendo han escuchado estas conversaciones que Ajá. tuvimos. Eh, si no, después vamos a poner los links, voy a ver si consigo los links para ponerlos. Pero qué interesante esta experiencia del pueblo evangélico, que para muchas personas, con el uso de la palabra adoración, terminó siendo una canción lenta, ¿no? Y por ejemplo, Ajá. cabe señalarlo para que las personas puedan dimensionar cómo el uso puede asociarse a un sentido de manera tal que la motivación intrínseca que tiene la propia palabra y aquello que demanda la propia palabra se convierte en otra cosa que no tiene, que Ujú. tiene muy poco, o es una deriva, tal vez tiene que ver, es una derivación del sentido de la palabra, pero la palabra es mucho más grande, es mucho más rica, e implica una realidad espiritual muchísimo más grande, que tristemente en muchas personas terminó siendo solo una canción Una lenta y canción cerrar lenta. los ojos y Sí, nada más, sí, ¿no? sí. Y algo que, bueno, que algunos estaban enseñando y rescatando como valor espiritual en la adoración para, Ujú. para la vida del creyente. Bueno, los últimos dos, y nos vamos. Dale.
¿Qué podríamos más señalar? Algún Uno muy que usado veo en la que Biblia. está por todos lados en la Biblia y que generalmente se lo identifica por una palabra de 4 letras que es el símil. Ujú. Y el símil es esta figura hermenéutica o figura del lenguaje que es la comparación. Ajá. Por ejemplo, que Satanás anda, hemos usado el ejemplo para los símbolos, como león rugiente, León. como león rugiente. Esa palabra como, C-O-M-O, es una comparación que no significa que Satanás es un león, Mm. sino que es como un león. Creo que una forma muy bonita de ilustrar el hecho del el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús cuando se bautiza ha sido la paloma, ¿no es Sí. cierto? Entonces, sin embargo, si uno pone atención que dice que el Espíritu descendió sobre Jesús como paloma. Entonces, Mm. ¿qué es lo que hace eso? Nosotros ya vimos una paloma ahí. Exactamente, vimos una paloma. Entonces, lo que no quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma, Sea, sino que claro. la manera quizá, la elegancia, la delicadeza Mm. de la paloma descendiendo, bajando, es de la forma en que el escritor sagrado ve que el Espíritu Santo viene sobre Sí. Jesús. Entonces, esta figura que es el símil o la comparación, la va a encontrar por toda la Biblia. Y es importante porque la palabra como, generalmente en español está traducida como como, Mm. es que, viste, tiene que ver con algo que hablábamos otras clases anteriores, otras charlas anteriores, de leer la Biblia más lento. Mm. Está bien leer la Biblia en un año, está fantástico. Leerla en 6 Mm. meses, está fantástico. Pero para aprender la Biblia creo que hay que leerla más lento. Yo no sé, Mm. mientras más tiempo estoy pasando en el Evangelio, o sea, mientras más viejo me voy poniendo, me doy cuenta de que necesito estar más tiempo con menos texto. Mm. Entonces, un consejo quizás para los que nos ven, los que nos oyen, es, repito un concepto que en otra grabación hemos dicho, es tomar párrafos más pequeños. Está bien leer la Biblia en 6 meses, está re bueno, está bien, no está mal, no estamos hablando, sin embargo estamos hablando de cómo sacarle mayor provecho a mi estudio de la Biblia, de pronto de que no sea simplemente que no, estoy por Malaquías, ya quiero empezar Mateo de una vez por todas, porque esa no va a ser la manera de, a ver, yo pregunto, ¿quién te está corriendo? ¿No es cierto? A Mm. menos que estés jugando una competencia pero nadie Sí. te corre para leer la Biblia. Te vas a dar cuenta que vas a encontrar pequeñas palabras, las palabras COMO, como, y que te va a decir cómo esto, cómo paloma, cómo viento recio, cómo tanto, cómo lo otro. Y que simplemente el cómo es un ejemplo, es una manera de agarrarnos la atención y de querer ilustrar algo que no se puede ilustrar. ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Estoy tratando de ilustrar una realidad invisible. Mm. Entonces, como paloma, o como fuego, o Sí. como esto, o como martillo. ¿La palabra de Dios es un martillo Mm. o es como un martillo? Mm. Entonces, creo que todos estos pequeños detalles se pierden cuando uno lee la Biblia para llenar el cuadradito que terminó de leer y que pasa al siguiente, ¿no Sí, es cierto? pasa al siguiente. Repito, no estoy nada en contra de leer la Biblia en Sí, 6 meses. no, se entiende. Creo Sí, que lo que vos mencionás es un consejo muy reiterado en las voces de muchas personas que han caminado profundo con el Señor y que señalaban permanentemente esto, ¿no? Elegí para meditar con claro. algo, no ocupes tanto, reducí Sí, tu porción bíblica y quédate con algo, ahí orá con eso, tranquilo, déjalo, que trabaje, ¿no? Y a es que veces esta fíjate, ansiedad que... Mm. sí, fíjate Rodrigo que esto pasa a ser de la lectura del texto a un encuentro, Mm. no con el texto, sino un encuentro en el texto.
Yo sé que esto puede ser una cosa semántica para hacer algo místico y raro. No, 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 no. Esto no es la lectura de un texto. La Biblia no es un texto que uno lee. La Biblia es un texto, es un lugar en donde uno se encuentra. Se encuentra con algo más grande que uno. Y no estamos mistificando ni hablando de cosas raras. La Biblia no es un texto. Sí, para los sentidos prácticos de la expresión, y bueno, el texto bíblico, le decimos, y está todo bien con eso. Pero la Biblia trasciende el texto. La Biblia es un lugar de encuentro. En la Biblia se encuentra mi humanidad con la divinidad de Dios. La Biblia, la palabra es un encuentro. La Biblia es un lugar de encuentro. Si no entendemos la Biblia como un lugar de encuentro con Dios, simplemente es una lectura. Por eso personas pueden pasar de leer la Biblia al Corán o el Bhagavad Gita y no encontrar ninguna... Y sí, Jesús, porque hay personas que hablan de que Jesús fue tan bueno como Buda o como Mahoma. Bueno, primero una gran ignorancia histórica, ¿no es cierto? Pero porque se lee la Biblia simplemente como lee una revista, la para ti, no sé si existe todavía, una revista. Entonces, el texto bíblico es un lugar de encuentro. Entonces yo tengo un encuentro en el texto, es un lugar donde, como hemos dicho otras veces, no solamente leemos, ahora empezamos a ser leídos, ¿no es cierto? Y está buenísimo tener esa mente inquisitiva de hacerle preguntas al texto, que la clase pasada hablamos, de las mejores preguntas que le haga al texto, el Espíritu me va a ayudar a tener mejores respuestas. Sin embargo, las escrituras también es el lugar en donde se me terminan las preguntas. No se me termina a ver, mi curiosidad queda saciada completamente por la inmensidad de Dios. La inmensidad de Dios opaca completamente. No puedo ser tan curioso. No puedo llegar a ser tan curioso de querer saber cosas, porque hay cosas que ni siquiera sé que están ahí. Y lo que me falta conocer es de una eternidad hasta la otra eternidad. O sea que es todo. Esa coma, esa yud en hebreo, esa letrita, que es simplemente como una coma alzada, que somos capaces de entender, es un lugar de encuentro. Y es un lugar para hacer preguntas, para disfrutar, para aprender, y después para hacer silencio y escuchar. Esa es la palabra de Dios. Qué bueno. No, me encantó eso. En el texto, no con el texto. Me encantó eso para trabajarlo. Y lo último, que está muy relacionado con esto, saco de este momento tan lindo, pero así cerramos. ¡Aleluya! Ya, la metáfora, ¿no? Que es algo que está muy relacionado con el símil, casi sí. Podría confundirlo uno, pero trasciende un poco lo del símil. Fíjate que la metáfora es como un símil alargado. Un símil que se repite consecutivamente. El ejemplo más, no sé, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, ya se sale de la... Jehová es mi pastor, es un lenguaje metafórico. Me gusta, y aquí es un libro viejito que vos conocés muy bien, que se llama Perfil de Tres Monarcas. Sí. El perfil de tres monarcas. Entonces, David dice, Jehová es mi pastor, dice el autor allí, porque David era pastor y David le decía a Dios, vos sos mi pastor y yo soy el pastor de estas ovejas. Entonces, hace todo un juego de palabras con la figura del pastor que es riquísima. Justamente el perfil de tres monarcas, donde el autor Gene Edwards muestra la dependencia de David de Dios y lo compara con Saúl y con Absalón, ¿correcto? Sí. El segundo gran autor ha sido justamente que mencionabas vos, Philip Keller, ¿no? Que ha tomado, ha llevado quizás el autor que, por lo menos de donde yo conozco, que más ha explotado la figura del pastoreo y de lo que es un rebaño, siendo él mismo un montón de años un pastor de ovejas en Australia, ¿no es cierto? Y escribió Detrás del redil y bueno, otros textos. Un comentario sobre el Salmo 23, por ejemplo, que es muy notable, muy lindo para leerlo. Pero ¿qué es esto? Es la explotación de una metáfora, la metáfora del pastor.
que Jesús luego va a recuperar, La toma, sí, sí. ¿cierto? Y hay yo creo que es de Miguel Ángel el que hizo la estatua del buen pastor, con un pastor, es David con un cordero Corderito. aquí en Los su hombros. hombro. Entonces el lenguaje metafórico es un lenguaje, probablemente es el más común en la escritura, porque el límite del lenguaje metafórico es la imaginación del escritor. El libro por excelencia en la Biblia que habla del lenguaje, el lenguaje metafórico, es un libro, es Cantar de los Cantares, ¿no es cierto? Es cómo se aproxima uno al libro sin temor. Bueno, tiene que interpretar las metáforas. Tengo un dibujo ahí, no sabía que se me iba a acordar esto si no lo podía mostrar. Alguien hizo un dibujo de lo que sería una mujer, literalmente, tal cual la describe, Cantar de los Cantares. Como si, Qué mire que, interesante. sí, Qué entonces, interesante. sí, vos toma todas las figuras metafóricas, como se describe la mujer, tus pechos son Yo como me, dos torres de marfil, tus dientes como tú- una manada de cabras. sí, 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 yo me Entonces lo acuerdo porque dibujó. tu nariz eso como valor metafórico vos le decís a una mujer, como piropo hoy en día a tu esposa te revolea con un Claro, florero. eres como una yegua de los carros del faraón, de Salomón, perdón. Entonces, este Sí, autor lo que hizo fue hacer un dibujo, literalizar todo lo metafórico. Yo claro. creo que te lo voy a Ay, qué pasar, te lo voy a interesante. escanear y te lo voy Sí, a pasar. está muy bueno, está muy bueno. Sí, sí, me acuerdo Entonces, porque hemos jugado a veces con un poco con las metáforas de Cantares, que sí, algunas son entendibles como positivas todavía, pero muchas otras, no, son totalmente negativas. claro, bueno, Hoy en estamos día, hoy en llevando, día, digo. Sí, sabemos que Cantares es la metáfora al cuadrado, al cubo, ¿no es cierto? ah, Eh, entonces, pero literalizar la metáfora es es como desnudarla, es quitarle el power o la buena levadura que tiene como para hacer al lector pensar. ¿No es cierto? Jesús sí, es la vid verdadera. Creo que con esa frase podemos tener un año y no sí, agotarla jamás. Ustedes son los racimos que están en la vid. Y mi padre es el labrador. Y en una cultura como la nuestra, de vitivinícola, donde muchas de las casas donde vivíamos de chicos, yo me acuerdo de mi casa de chico en el fondo, todos italianos, tenían y hacían su propio vino. La figura que tengo del viñador era mi tío Natalio, cortando con una tijera oxidada que se había traído de Italia, cortando los racimos. Entonces, mi padre es el labrador. A mí personalmente, esto en una experiencia personal, ¿te das cuenta? Diríamos, el plano cósmico de la escritura lo pone en un plano que yo lo puedo visualizar y lo puedo hacer tan mía, esa figura, la puedo hacer tan sí. mía. Es Entonces, tremendo. Sí, justamente por la riqueza del lenguaje literal, aunque es una figura cósmica, ¿no es cierto? Porque otra vez, Dios no es un labrador, Dios no tiene una tijera que va, Jesús no es una parra de uvas, ¿no es cierto? sí. Entonces, Yo pero soy la tú, puerta. exacto, Y no es una pentágono. exacto, pero fíjate cómo todas esas figuras traen de lo cósmico, si se quiere, lo traen y lo bajan Sí. a nosotros. Y es por ¿Y eso que qué? se Sí, comunica con nosotros. exacto. El valor de la comunicación hace sentido a nuestra vida precisamente en eso. Si no fuera un lenguaje tan abstracto o como si fuera un lenguaje solo académico, provisto de, como a veces queremos que sea, ¿no? A veces lo presentamos en términos tan abstractos y tan abstraídos de la realidad que terminan no comunicando nada, solo para a lo mejor alguien muy entrenado que pueda decodificar
el valor de algunas terminologías, pero la revelación de Dios está servida en términos cotidianos, en sí, experiencias totalmente humanas, que en el primero, por lo menos en el primero de los casos, todas las personas podían correr figurativamente, la podían hacer correr en su cabeza lo que Jesús y lo que el Señor estaba diciendo. Ahí no necesitabas Blu-ray, no tenías problema de VHS, ajá, de qué código era, porque la metáfora corre en todas las cabezas sí, para activar algo en el corazón y en la vida espiritual del hombre. Y Jesús la usó muchísimo, bueno, y todos los profetas también, en el Antiguo Testamento, sí, sí, y esto, ¿no? Porque se encuentra, apela a algo que, que le hace sentido a todas las personas. Después, la aplicación de esa verdad es otra historia, ajá, pero en principio el que la palabra me llegue a mí y que yo la pueda decodificar, ¡pum!, ya dispara algo que después yo tengo que decidir si ese algo va a afectar, si voy a caminar en eso, si lo voy a obedecer, si lo voy a seguir, si lo voy a decir, wow, qué bueno o no. Después llega una valoración sobre eso, pero en principio cuando la palabra llega, despierta algo en mi vida con lo que puedo ajá, correr, que todas las personas lo pueden perfectamente entender. A mí me fascina eso, ¿no? De la predicación de Jesús, la predicación de los profetas, de los apóstoles, hablando en ese lenguaje que tal vez nosotros 2000 años más tarde creemos que es algo sofisticado, que era ujú, como la academia griega, que estaban ahí volando ajá, en un filosofar de realidades. Sin embargo, las grandes revelaciones de Dios están expresadas también en términos tan cotidianos, tan mundanos en el mejor de los ajá, sentidos, sí, tan tal cual, naturales, sí, naturales, que todas las personas los podían en principio comprender, ¿no? Y bueno, y darle ese valor tiene una riqueza y que creo que mucho de nuestro mundo necesita escuchar el poder de la verdad nuevamente en eso, no como una abstracción, no como una verdad de laboratorio, sino ah, como la verdad de la vida cotidiana, pero que, contrario a lo que parece, no le quita relevancia, sino que la profundiza, la sí, expande, la amplifica, lo cotidiano, lejos de quitarle sentido, de hacerlo común, de hacerlo callejero, de hacerlo lunfardo, en realidad eso en la boca de Dios lo engrandece, lo, o sea, no lo baja, lo sube, ah, ¿no? sí. Así que, así que bueno. Bueno, nos quedaríamos hablando muchísimo, pero veo mi propósito era 40 minutos hoy Sí, y nuevamente pasamos, nos fuimos. sí, Pero quiero agradecerte, Gustavo, por esta charla. Hoy excelente, hemos buenísimo. charlado mucho, mucho más y nos fuimos por un ratito por algunos otros caminos. Pero gracias por estar ahí, gracias por tu aporte y por todo lo que estamos compartiendo. Un placer agradecerte a vos por invitarme a compartir en este espacio de tanto valor y que espero sea de utilidad para todos nuestros televideo participantes. Sí. Sí, queremos animarlos a todos los que nos están viendo. Este es el sexto video. Esperamos hacer algunos cuantos más. Pero bueno, si tenés comentarios, podés dejarlos, podés compartirlo. Usalo esto de la manera que creas conveniente para la edificación del propósito de Dios, para que su palabra corra. Y queremos desafiarte en el mejor de los sentidos y animarte de apelar a la gracia de Dios que está trabajando en tu vida para que te sumerjas en la palabra de Dios, para que uses estas herramientas, no como un instrumento de medición de laboratorio, para juzgar hacia afuera, sino para crecer en la producción de sentido y en la expresión del sentido de la escritura a través de tu corazón y a través de tu vida, porque lo mejor de Dios no está encerrado entre dos tapas, es lo que puede florecer a causa de la verdad interpretada, rumiada, eh, con todo lo que eso significa, a veces con largas noches, con oraciones, con preguntas que uno caminamos entre misterios, y toda esa dinámica de vida produce un fruto tan
tan hermoso para Dios, pero tan rico para la gente que está a nuestro lado. Así que te animamos a trabajar, a cultivar esta interpretación de la palabra, que no es un ejercicio académico, como en principio parece un ejercicio académico lo que estamos hablando, pero lo trasciende completamente, y el valor de todo lo que estamos haciendo no procede de entender el griego y el arameo, sino de compartir con Dios, encontrarnos con Dios y vivir el texto en nuestra vida. Así que, bueno, un abrazo grande para todos, decimos chao a las palabras y nos veremos en otro próximo video. Un abrazo Chau, chau. grande, Chau a bendiciones. todos. Chau, Gracias chau. por estar. Chau, chau.